presentación de las jornadas pastorales, de las 9ª jornadas de pastoral de nuestra diócesis de Toledo. Saben que en este momento se están haciendo de forma simultánea 4 experiencias extradiocesanas, de las cuales luego muchas veces quedan pequeñas realidades en nuestra diócesis de Toledo. Son muchas ya las que han pasado en estos 9 años y es verdad que fruto de ellas han surgido muchísimos proyectos en nuestra diócesis. En concreto, en el ámbito de caridad, no son pocos los proyectos que han quedado reflejados en nuestra diócesis, pues fruto de estas experiencias que otras personas que llevan más tiempo trabajando desde distintos ámbitos nos han ido contando hasta el momento. En este año, además de la comunidad San Egidio, que nos va a presentar ahora Carlos, que ahora pasaré a presentaros a todos, que es la persona que estáis viendo, se están haciendo de forma simultánea experiencias extradiocesanas relacionadas con otros 3 ámbitos. Otro ámbito es el de patrimonio, que está presente también la Fundación Las Edades del Hombre. También desde la Delegación de Apostolado Seglar se ha invitado al conocido presentador de la cadena COPE, José Luis Restán, que está también en este momento participando. Y dentro del Secretariado de Relaciones Interconfesionales se ha invitado al Centro de Estudios Judio-Cristianos para hablar también de todo el tema relacionado con el judaísmo, ¿no? Entonces, en este contexto de la jornada de pastoral, cuyo lema del Plan Pastoral Diocesano es Sal y Luz, pues vamos a tratar nosotros en el ámbito de la caridad, que tan importante está siendo también dentro de este plan pastoral diocesano por el año que nos está tocando vivir, ¿no? Por los signos de los tiempos, y es por eso que también está aquí la comunidad de San Egidio, ¿no? A la luz de la encíclica Fratelli Tutti, la última escrita por el Papa Francisco, pues es muy ocurrente tener la ocasión y la oportunidad de conocer más en profundidad la comunidad de San Egidio. Carlos, nosotros tuvimos una experiencia desde Cáritas Diocesana hace poco tiempo relativamente, que también tuvimos la oportunidad de que alguien de la comunidad de San Egidio, en una de las jornadas de voluntariado, pudiera hacernos una pequeña presentación. Nos supo a poco y nos encantó. Realmente quedamos muy satisfechos y bueno, muy contentos del trabajo que se estaba haciendo a través de la comunidad de San Egidio y con el deseo de conocerla más a fondo, pues en esta ocasión ha surgido la oportunidad de poder hacerlo por fin, ¿no? Entonces, nada, bienvenidos de nuevo a todos los participantes. Se van a ir incorporando seguramente más durante el desarrollo de la experiencia. Y bueno, os presento a Carlos, un valiente, lo primero que tengo que decir, porque hasta ayer, muy dócil, él pensaba venir a Toledo, aunque no lo veía claro, pero como yo le insistía, los dos estábamos pensando en trasladarnos hoy a Toledo, locos. Muy obediente, decía que, bueno, lo que hiciese falta. Al final no ha sido posible. Y bueno, pues que Carlos es un hombre casado, es lo primero que voy a decir sobre él, que tiene 3 hijos maravillosos. Y bueno, es diácono permanente en la comunidad de San Egidio. Pertenece a la comunidad de San Egidio desde el año 1994, ya ha pasado un tiempecito a pesar de su juventud, o sea que tuvo que comenzar muy joven, ahora nos dirá. Profesionalmente, él es maestro de educación infantil en un colegio en el Colegio Nazaret de San Blas. Y bueno, en la comunidad se dedica sobre todo a ser el responsable de las escuelas de la paz y de los jóvenes por la paz, que es el movimiento de jóvenes que tiene la comunidad de San Egidio. Pero bueno, para que él nos pueda contar más sobre la comunidad, sobre su persona y sobre el trabajo que están desarrollando, pues os dejo con Carlos. No sin antes recordar que en este tiempo de frío, hoy la comunidad de San Egidio precisamente publicaba pues que es muy bonito ver la nieve, yo la estoy viendo ahora de frente, pero para las personas sin hogar, pues no es tan bonito, ¿no? Y hay que acordarnos de estas personas que están sufriendo y dar alternativas, ¿no? De alojamiento y cada uno aportar lo que podamos para que nadie pueda estar sin un hogar, ¿no? Cuando todos estamos refugiados en casa de este temporal, recordemos a las personas que no tienen hogar, ¿no? Y este es el recordatorio que nos hacían hoy desde la comunidad San Egidio y que rescato para introducir a Carlos en esta presentación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos, que disfrutemos todos. Gracias. Pues nada, pues muchas gracias, Javier, pues desde Madrid, así presente virtualmente en Toledo, que finalmente era imposible. Pues nada, transmito pues eso, un saludo a todos, dar la bienvenida y gracias por conectaros. Y efectivamente me uno a ese recuerdo que también como pasó en la pandemia, que todos se nos invitaba a quedarnos en casa, pero las personas sin hogar no tenían una casa en la que meterse y se quedaron solos en la calle, pues también en estos días pues acordarnos de ellos y tratar de hacer lo posible, ¿no? por dar soluciones, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, han abierto el metro en varias estaciones, que va a estar abierto 24 horas para que se puedan refugiar. Y sin más, pues comienzo a hablar de la comunidad de San Egidio, de nuestra experiencia.
a la luz de la Fratelli Tutti, ¿no? A la luz de esta encíclica maravillosa del Papa Francisco, que yo creo que sus palabras van a acompañar muy bien a la experiencia de nuestra comunidad, ¿no? Y también me fijaba en el título de las jornadas, ¿no? Que son la comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo. Porque yo creo que efectivamente, como vamos a ver a lo largo de la explicación, de la presentación, San Egidio vive en esta doble dimensión, ¿no? De diálogo con Dios y diálogo con el mundo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo articula San Egidio? Pues en primer lugar a través de la oración, ¿no? de la escucha de la palabra de Dios como primera obra de la comunidad, ¿no? Como todo lo que primero puede hacer un cristiano es rezar por los demás, ¿no? Como hacemos ahora acordándonos de las personas sin hogar. Y también diálogo con el mundo, es decir, con la realidad de la vida. Y esto lo hacemos a través de la amistad con los más pobres. Porque los pobres son para nosotros un criterio de verdad y nos ayudan a conocer la realidad y lo que realmente pasa en el mundo. Pero también por el hecho de ser una comunidad que, como sabéis, nació en Roma, pero hoy en día está presente en más de 70 países de Europa, África, Asia y América, como una fraternidad de fraternidades que vive un compromiso local en la ciudad donde estamos presentes, pero también desde una visión global, una visión internacional, ¿no? Al estar presentes, gracias a Dios, en tantos países, y vivir como otro de sus pilares el trabajo por la paz y el diálogo interreligioso. Y en este sentido de la dicotomía, ¿no? De global y local, en la Fratelli Tutti el Papa Francisco, en el punto 142, nos habla sobre ello, ¿no? Y lo voy a leer. Dice, entre globalización y localización se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en la mezquindad cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Pues esto es un poco lo que en San Egidio tratamos de vivir, ¿no? En ese diálogo con el mundo, desde el compromiso con lo cercano, con los pobres que tenemos cerca, vivir un compromiso con los que están lejos. Explicando un poquito lo que es los inicios de la comunidad, porque yo creo que para comprender bien lo que es hoy San Egidio, conviene también entender el contexto histórico en el que nace. Como decía, San Egidio empezó en Roma en el año 1968, que es un momento muy especial, un momento de fuerte efervescencia social, política, el famoso mayo del 68, donde muchos, pero especialmente los más jóvenes, soñaban con cambiar el mundo. Y San Egidio nace en este clima de cambio. Y soñamos con cambiar el mundo, pero no de la mano de ideologías o de política, sino de la mano del Evangelio. Y unido a este acontecimiento hay otro gran acontecimiento histórico en ese año, que es el Concilio Vaticano II. La Iglesia que se abre al diálogo con el mundo. La Iglesia que vive una nueva primavera. Este es el caldo de cultivo en el que nació San Egidio de la mano de Andrea Riccardi, que era un joven estudiante que con 18 años, estando en el instituto, en el liceo, tuvo este sueño, cambiar el mundo empezando con el Evangelio. Y se empezó a juntar con sus amigos, compañeros del instituto, para escuchar juntos el Evangelio e ir a ayudar a los más pobres en la periferia de Roma. Una Roma que vivía la inmigración que llegaba, es la Roma de las películas de Pasolini, y empezaron a ir a los barrios, a ayudar a las familias, a los niños y a las personas que vivían con más dificultad. Andrea Riccardi y sus amigos que empezaron descubrieron que el Evangelio es la fuerza y el punto de partida para poder cambiar el mundo. Y la fidelidad a esta convicción, vivir la primacía del Evangelio en la vida cotidiana, es el secreto de nuestra comunidad. Y yo creo que es el secreto siempre de la Iglesia. Para rejuvenecer, para reencontrarse, tiene siempre que acudir al Evangelio, ¿no? Como hizo Francisco de Asís,
que de ahí el Papa ha cogido su nombre, ¿no? Y por eso, para nosotros, este primer pilar, ¿no? El de la oración, es muy importante, ¿no? Dedicar un espacio en la vida cotidiana, como laicos que somos, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, y la oración comunitaria, ¿no? La oración de la comunidad al final del día es el momento que ilustra más la vida de la comunidad, ¿no? Un momento central en nuestra vida en la que nos reunimos alrededor de la palabra de Dios y podemos hacer callar el ruido y el ajetreo de la ciudad y la confusión. Y escuchando el Evangelio, dice en Mateo en el capítulo 7, que nos habla de la parábola de la casa sobre la roca, y Jesús nos dice que el que construye su casa sobre la roca es el que escucha sus palabras y las pone en práctica. Y por eso nosotros nos preguntamos, ¿cómo poner en práctica el Evangelio? ¿Cómo cambiar el mundo partiendo del Evangelio? Son preguntas que nos han acompañado desde el inicio y que nos seguimos haciendo hoy en día, ¿no? Y la primera gran respuesta, y que sigue siéndolo hoy, fue el encuentro con los pobres. Un encuentro vivido como amistad y como servicio. Y es significativo, volviendo a la Fratelli Tutti, que el Papa Francisco ha querido titular a esta encíclica como Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. O sea, cita en el título la amistad. Y esto yo creo que es muy importante, y aquí me quiero detener, ¿no? sobre la caridad, que además es un poco lo que nos pedíais también, centrarnos en el tema de la caridad, ¿no? Para nosotros esto es muy importante en San Egidio, porque San Egidio no es una agencia de voluntariado, no es una ONG, es una comunidad que, partiendo del Evangelio, está al lado de los pobres. Y yo creo que es lo que pide también el Papa Francisco, y por eso instituyó la Jornada Mundial de los Pobres como una ocasión para vivir la amistad con ellos, ¿no? La Iglesia no puede convertirse en una profesional de la caridad que tiene a los pobres como clientes, en ningún caso. Y el Papa Francisco habla de ellos, ¿no? Habla de esto en el capítulo 3, en el punto 93 y 94, de una manera muy clara, ¿no? Dice, retomando las palabras del santo Tomás de Aquino, que la atención afectiva que se presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, de una valoración. La caridad es que el ser amado es caro para mí, es decir, es estimado como de alto valor. Esto es la caridad. Y del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona, depende que le dé algo gratis. Y dice también que el amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Por tanto, la caridad nace de la amistad, nace del cariño, nace del amor hacia los demás. Y por eso es muy importante vivir la amistad hacia los más pobres como cristianos. Y nosotros somos amigos de los pobres y por eso les ayudamos organizando servicios, porque el servicio es una palabra que nos indica una actitud evangélica, la de servir a los demás. Y de esto habla también el Papa Francisco en este mismo capítulo, en el punto 115, nos dice sobre el servicio: la solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Y esto, la oración, el Evangelio y el servicio, la amistad con los pobres, que son los dos pilares más representativos de la comunidad, son los que nos han preservado de convertirnos ni en una agencia de servicios sociales, por un lado, ni en un movimiento ideológico o político, por el otro, sino en una comunidad cristiana, de cristianos que escuchan el Evangelio
y ayudan a los más pobres, a sus hermanos y hermanas. Porque vemos cómo muchas veces los pobres están en la puerta de las iglesias, pidiendo limosna, pidiendo ayuda. Hay incluso a quien les molestan. Pero nosotros creemos que los pobres son la puerta de la iglesia, porque ellos nos ayudan a comprender el Evangelio, a entenderlo mejor, a entender las palabras de Jesús. Y además, gracias a ellos, y esta ha sido mi experiencia personal, muchos descubren el Evangelio, porque en ellos encontramos a Jesús. Y esta sigue siendo la experiencia de muchas personas que se acercan a la comunidad, personas que muchas de ellas están alejadas de la iglesia, y la experiencia de muchos jóvenes. Y algunos de ellos no han escuchado hablar del Evangelio. Cada vez encontramos en Madrid a más jóvenes que no tienen la religión o el ir a misa como una tradición en la familia, sino que su primer acercamiento es a través de la comunidad de San Egidio, en este caso, o de otras realidades, ¿no? Por eso, nuestros servicios a los pobres nacen de confrontarnos con el Evangelio, tomando como modelo la vida de Jesús, que caminaba por las calles y se encontraba con la gente y les ayudaba. Por eso, desde el inicio, nuestro programa no ha sido planificar, ver en qué nos podemos especializar, ni hacer un gran plan, sino nuestro programa ha sido el Evangelio y tratar, como decía, de ponerlo en práctica. Y una de las primeras parábolas con la que nos hemos confrontado fue, de hecho, la parábola del buen samaritano, en el capítulo 10 de Lucas, donde se nos indica el camino del servicio a los pobres. Pero fijaros que a continuación de esta parábola, que ahora me detendré sobre ella también, Lucas nos explica el episodio de Marta y María, en el que Jesús aconseja a Marta no afanarse en los quehaceres de cada día, sino concentrarse en la escucha de la palabra de Dios, escuchar a Jesús, es decir, escoger la parte mejor. Por eso, y en la iglesia, pues hemos vivido también muchas veces esta dicotomía, ¿no?, entre grupos que eran más de acción o grupos que eran más de oración. En San Egidio queremos vivir esta síntesis, ¿no?, como encontramos en el capítulo 10 de Lucas, ¿no?, de estar al lado de los demás, vivir este servicio partiendo de escuchar el Evangelio, quedándonos con la parte mejor. Y en la Fratelli Tutti el Papa Francisco, en el capítulo 2, ilustra este servicio a los demás y este estar cerca de los demás y querer ser amigos de todos a través de la parábola del buen samaritano, y hace un análisis precioso de esta parábola con unos ejemplos muy concretos. Y yo creo que es el punto de partida para cualquier comunidad, para cualquier grupo cristiano, un punto de partida comunitario, pero también personal. Y como dice el Papa Francisco en el punto 67, lo expresa de esta manera. Dice que la parábola nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad, a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos. Yo creo que esto es un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo, partiendo del Evangelio, podemos renovar nuestra iglesia, renovar nuestros grupos, nuestras comunidades, ¿no? Porque vivir como comunidad, como grupo, mirando hacia los pobres y también a nivel personal, es algo que nos descentra. Es decir, dejamos de concentrarnos solo en nosotros mismos y en nuestras pequeñas realidades, porque al final eso supone concentrarnos y ver solamente los problemas que tenemos con el de al lado, los problemas personales, para preocuparnos y fijarnos en los problemas de los demás, que muchas veces son problemas más grandes que los nuestros, ¿no? Y descubrir que para ayudarles mejor tenemos necesidad de vivir un nosotros. Yo creo que en un mundo cada vez más individualista, donde lo que se oye siempre es yo y más yo, el Evangelio y la amistad con los pobres nos impulsa a vivir en un nosotros, ¿no? Y el Papa Francisco también lo explica en el punto 68.
El samaritano, nos dice, buscó a un hospedero para que pudiera cuidar de aquel hombre. Como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros, que sea más fuerte que la suma de las pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Y yo creo que es importante esta dimensión de la parábola, que es la de encontrar colaboradores, gente que nos ayude, que no hace falta que sean, porque ser cristianos no es pertenecer a un partido político ni que nos hayan dado el carné, sino que cualquier persona nos puede ayudar y ser colaboradores de nosotros, ¿no? Y también la dimensión de la gratuidad, porque la amistad es gratuita, es un don que se da sin esperar nada a cambio. Y de hecho muchas veces, aunque no esperemos nada a cambio, cuando uno vive esta amistad con los pobres, recibe mucho más de lo que da. Y el Papa Francisco en el punto 79 también nos dice que el samaritano, este samaritano del camino, se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. ¿Cuántas veces el problema que tenemos es que nos gusta ser protagonistas, recibir reconocimientos, que todo el mundo nos alabe, ¿no? Pues la gratuidad total es la que nos va a ayudar a vivir el Evangelio sin ponernos a nosotros en el medio, ¿no? Es decir, hacernos prójimos de los hermanos, ¿no? Ante la pregunta ¿quién es mi prójimo? La pregunta cambia, ¿no? ¿De quién nos hacemos prójimos? Los pobres, en definitiva, son parte de la Iglesia, no son un adorno, no son una cosa bonita que hace la Iglesia. Los pobres son parte de la Iglesia y tienen que estar en el centro de la vida de nuestras comunidades. Y la vida de nuestra comunidad está siempre abierta para ellos. Los momentos de oración, los momentos de encuentro y de reflexión alrededor de la palabra de Dios. De hecho, tenemos en los grupos de la comunidad, hay también un espacio abierto para ellos y hay un acompañamiento también en la escucha de la palabra de Dios. Es más, Jesús nos pide que ellos ocupen el primer puesto y estar en el centro de la vida de la Iglesia, una Iglesia pobre para los pobres, no como usuarios, sino como miembros de pleno derecho, como familiares, como hermanos, hermanas, padres o hijos. Tenemos un amigo de la calle que frecuenta todos los días, es el que más está con nosotros en la oración, en la iglesia, siempre presente, que en una Pascua, la Pascua de hace 2 años, dijo, estoy contentísimo de estar aquí. Nos quedamos después de una liturgia e improvisamos una cena, ¿no? Dice, porque nosotros no somos animales que solo necesitan comer, ¿no? Ellos también necesitan la palabra, necesitan la amistad, ¿no? Entonces, por un lado, vivir el encuentro con los pobres como un momento de amistad, de fraternidad, es muy importante, ¿no? Y el Papa Francisco, cuando visitó a la comunidad, nos explicaba a la comunidad diciendo aquí se confunde el que ayuda con el que es ayudado. Y el protagonista también hablaba de una tensión entre el que ayuda y el que es ayudado, donde al final el protagonista es el abrazo. Esto es lo que queremos vivir en los servicios de la comunidad, ¿no? Donde hay un momento al final organizativo, por ejemplo, pues poniendo el ejemplo de las personas sin hogar, cuando hacemos el reparto que hacemos habitualmente por las calles de Madrid todos los miércoles, jueves y viernes, donde repartimos más de 1000 cenas, al final lo más importante es el momento de encuentro. Una vez que se ha repartido la comida, ese rato de charla, de hablar, de mirar a los ojos de nuestros amigos, de llamarles por su nombre, interesarnos por su vida y que ellos se interesen también por nuestra vida. De hecho, en cuanto uno falta o falla, los primeros en preguntar son ellos. Una compañera de la comunidad que en una ocasión que estuvo ingresada en el hospital, la primera llamada que recibió fue de una amiga suya de la calle. Esa fue la primera llamada que tuvo en el hospital porque enseguida la echó de menos, ¿no? Y bueno, estamos todavía en tiempo de Navidad, que terminará este domingo, entonces hay un gran icono, si queremos, que hace la comunidad todos los años, que es organizar una gran comida de Navidad. Comida de Navidad que por primera vez
No se ha podido celebrar como siempre este año a causa de la pandemia. Hemos tenido que cambiar el formato y hacer un reparto de la comida, una comida que ha sido especial, bien cuidada, bien adornada, con regalo, con una bolsa muy bonita, pero no hemos podido hacerlo de todos los años, que es sentarnos a comer juntos en la misma mesa, junto a nuestra familia de amigos, de personas sin hogar, familias, inmigrantes, ¿no? Todos los años, allí en todas las ciudades donde está la comunidad, se celebra esta gran comida de Navidad el día 25 de diciembre y se celebra precisamente en la iglesia. Después de la misa de Navidad, quitamos los bancos, llenamos la propia iglesia de mesas, queriendo expresar que el día que nace Jesús queremos hacer este gran pesebre en la misma iglesia para acoger a Jesús en el rostro de tantos pobres que a lo largo de todo el mundo San Egidio acompaña y cuida, ¿no? Y por eso todos los años hacemos esta comida de Navidad, que es un icono que expresa lo que vivimos a lo largo de todo el año. No es una cosa exótica que hacemos una vez al año, sino que nace de esta amistad, de esta familiaridad que se vive con ellos durante todo el año. Y precisamente ese día en que recordamos que Jesús no encontró sitio en la ciudad, como tantas personas hoy en día no encuentran sitio en nuestras ciudades, queremos hacer ese pesebre para que tantos encuentren un sitio y una familia con la que vivir la Navidad, ¿no? Este año daba pena, ¿no? Daba pena verles salir, porque lo hemos hecho desde las mismas iglesias donde hacemos la comida, verles salir con la bolsa, ¿no? A comérsela fuera, ¿no? Pero ellos igualmente expresaron una gratitud enorme y algunos nos decían: no estamos solos, con vosotros no estamos solos. Muchas gracias a San Egidio, porque aquí tenemos a nuestra familia. Ellos enseguida entienden este sentido de familia antes que nosotros, y por eso decía que los pobres son la puerta de la iglesia, porque nos explican el Evangelio a nosotros. Ellos enseguida se encariñan y quieren ser nuestra familia, ¿no? Y por otro lado, como decía, compartir con ellos la palabra de Dios y construir comunidades con los pobres, ¿no? Entonces, como decía, San Egidio no es especialista en un tipo de pobreza, no somos especialistas en personas sin hogar, sino que tratamos de vivir con este espíritu abierto, de ayudar al hombre medio muerto que encontramos en medio del camino, y eso nos ha llevado a muchas realidades. Están las personas sin hogar, muy presentes en nuestra comunidad en Madrid. Hay un gran servicio alrededor de esta realidad: duchas, alimentos, buscar espacios para que puedan dormir y ayudarles, bueno, en las diferentes necesidades que van surgiendo. Pero también están las escuelas de la paz, que es una escuela gratuita y abierta para ayudar a los niños de los barrios de la periferia. Escuelas de la paz que están presentes en muchas realidades, en la realidad europea, en barrios de la periferia, pero también en Latinoamérica, en barrios donde están las maras violentas. Las escuelas de la paz son una referencia diferente y pacífica para los niños y los jóvenes. Y también en África, ¿no? En muchos países de África, donde la escuela es de los pocos espacios educativos, ¿no? Porque muchas veces no pueden ni siquiera ir al colegio, ¿no? En Madrid estamos presentes con las escuelas de la paz en el barrio de Pan Bendito, en Carabanchel, y en la zona centro, en Malasaña y en Lavapiés. Y San Egidio empezó en el 68, empezando este servicio de escuela para los niños, ¿no? Desde el inicio, San Egidio ha querido estar en la periferia. Hoy el Papa nos habla de las periferias. Uno de los primeros libros de la comunidad se titulaba Evangelio en la periferia. San Egidio ha querido estar siempre presente en la periferia y vivir el Evangelio desde allí. También los ancianos, que hemos visto dramáticamente cómo su estancia en los asilos pues ha sido tremendo, ¿no? A raíz de la pandemia, la de muertes que hemos vivido, pero llevamos muchos años denunciando la situación de los ancianos en los asilos. Muchos de ellos pierden las ganas de vivir cuando son institucionalizados, ¿no? Y desde el inicio San Egidio esto lo ha tenido muy presente. Hemos luchado para que los ancianos puedan quedarse en sus casas.
a través también del acompañamiento necesario, que incluso se ha demostrado que es más barato con la asistencia necesaria que un anciano se quede en su casa que vaya a un asilo. Y ahora, de hecho, a través de nuestra página web, si queréis también, hay un llamamiento, pues bueno, en este sentido, ¿no? A partir de la pandemia, para pedir que los ancianos tengan una casa. Y San Egidio lo que hace, aparte de acompañarles, de estar con ellos, especialmente con los jóvenes, ¿no? También buscando esta alianza entre los jóvenes y los ancianos, pues también crear casas hogar para aquellos ancianos que no tienen familia y están solos, no un asilo, sino un espacio familiar, una casa hogar donde ellos se sientan en familia. También está todo el trabajo con migrantes y refugiados, que también nos los encontramos por la calle, en el camino, ¿no? Porque hoy en día es una realidad que, como hablaba Javier, ¿no? Al inicio, los signos de los tiempos, ¿no? Creemos que los refugiados que hoy en día mueren en el mar Mediterráneo son un signo de los tiempos al que la Iglesia tiene que dar una respuesta, y como cristianos tenemos que hacer algo. Y no están en sus países sufriendo a causa de la guerra, sino que los tenemos a la puerta de nuestras casas. Llegan a Europa, llegan a España, una Europa que levanta muros y no les quiere acoger. Nosotros no queremos vivir en una Europa así, queremos una Europa abierta, que tienda puentes, y por eso hemos llevado a cabo los corredores humanitarios. No sé si habéis oído hablar de ellos, pero sí que habréis visto igual las imágenes del Papa Francisco cuando fue a Lesbos y se volvió con una familia o 2 familias de refugiados, unas 12 personas, que organizó junto con nosotros, con San Egidio, ¿no? Nos pusimos, esto es la creatividad del amor, ¿no? Del Evangelio, que no nos pone límites. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los refugiados? Pues nos pusimos a investigar, descubrimos que hay en la Unión Europea una legislación que nos habla de que se pueden conceder visados humanitarios para personas que están en circunstancias de especial vulnerabilidad. Se propuso al gobierno italiano, en este caso, y se llegó a un acuerdo con el gobierno italiano. Y hoy en día San Egidio, entre Italia, Bélgica, Andorra y Francia, donde hemos puesto en marcha los corredores humanitarios, hemos acogido a más de 2.000 refugiados, que es más de lo que han acogido algunos países europeos a través de estos acuerdos que se pusieron en marcha, donde luego al final nadie ha querido acoger a nadie, ¿no? En España todavía no se ha podido poner en marcha, pero es la demostración de que se puede hacer algo, ¿no? De que es posible hacer las cosas de otra manera, porque a través de estos corredores humanitarios, primero, no tienen que jugarse la vida en el mar. Segundo, cuando llegan a territorio europeo, se les acompaña en todo el proceso de integración, de búsqueda de vivienda, de enseñarle el idioma, muy importante. Nosotros tenemos para el servicio con migrantes y refugiados una escuela gratuita en Madrid de español para extranjeros en cada país del idioma que corresponda, y se les busca una comunidad, un grupo de referencia que les acompañe, porque en el proceso de integración es muy importante el sentirse acompañado, ¿no? Formar parte de una familia, y te encuentras circunstancias absurdas, ¿no? Por ejemplo, una familia siria que llegó a Madrid, que estaba en un dispositivo de emergencia, tenían que irse a Galicia, porque luego pues, se les distribuye por el territorio español, y se les había dado por parte del gobierno un billete de avión a las 7 de la mañana para irse a Galicia. Pero claro, estaban en un dispositivo como en unos barracones en mitad de la M40. ¿Cómo llegan hasta la estación, hasta el aeropuerto a las 7 de la mañana sin tener ningún vehículo, sin tener billete de metro? Bueno, pues esta familia, nosotros a través de la amistad con el obispo sirio que está aquí en Madrid, nos llamó para pedirnos ayuda, y allí que fuimos a recogerles en coche para llevarles al aeropuerto, porque en esto no había caído el gobierno, ni las instituciones, ni la Comunidad de Madrid, de cómo hacer llegar a esta familia hasta el aeropuerto. Es un pequeño ejemplo nada más, ¿no? Como la amistad con ellos, ese simple gesto puede ayudar en cosas pequeñas, pero que son fundamentales, ¿no? Y el Papa Francisco tiene todo un capítulo en la Fratelli Tutti
dedicado a la relación con los migrantes y los refugiados, que os aconsejo, por supuesto, que lo leáis si no lo habéis hecho ya, ¿no? Cita el ejemplo de los corredores humanitarios, ¿no? Todo lo que se puede hacer para incrementar las maneras de acoger y de hacer llegar a las personas, ¿no? Como la concesión de visados, programas de patrocinio privado y comunitario, como los corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Porque hay que decir que estos corredores humanitarios no cuestan ni un duro a los gobiernos. Está todo patrocinado y hecho pues, en colaboración con las diócesis, con Cáritas, incluso a nivel ecuménico, con la Iglesia Evangélica y la Iglesia Luterana, allí en Italia, ¿no? Entonces, es algo que no cuesta a los gobiernos y que favorece que muchas personas se puedan integrar, ¿no? Porque además, estas personas migrantes que llegan, ¿no? Estos que nosotros llamamos nuevos europeos, tienen un impulso y una fuerza tremendas, ¿no? Y son también un impulso y una fuerza de renovación para nuestras comunidades. Y así lo estamos viviendo. Muchos de los jóvenes que están ahora en la comunidad, muchos de ellos son latinoamericanos, por ejemplo, aquí en Madrid. En Europa tenemos en Francia, en Bélgica, un montón de jóvenes africanos que son de la comunidad y tienen un entusiasmo por ayudar, por escuchar el Evangelio y por vivir la vida que le dan 100 vueltas a nuestros, digamos, jóvenes europeos envejecidos, que aunque son jóvenes ya estamos envejecidos porque tenemos todo este lastre, ¿no? de este mundo acomodado, ¿no? Y el Papa Francisco nos lo explica también, ¿no? La llegada, en el punto 133, nos habla de que la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y cultural distinto se convierte en un don, porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral para todos. Y como sabéis, San Egidio también es conocida por esta dimensión internacional, ¿no? Del trabajo por la paz, del diálogo y la reconciliación entre los pueblos y las religiones. Y descubrimos, ¿no?, cómo la guerra es la madre de todas las pobrezas. A partir de los pobres, de este encuentro con los pobres cercanos, nos pudimos abrir poco a poco al encuentro con los pobres lejanos, porque este camino de Jerusalén a Jericó que hizo el buen samaritano, hoy en día son muchos caminos. Está el camino de las redes sociales, de la televisión, de los periódicos, de la información, ¿no? La amistad con los pobres hace que uno se interese por la historia, por conocer más, por saber más del mundo, ¿no? Como decía Karl Barth, el teólogo, un cristiano debe tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y así es como queremos vivir el Evangelio en la comunidad, ¿no? Y así fue como entramos en contacto con Mozambique. No sé si habéis oído esta historia. San Egidio se empezó a preocupar por la guerra en Mozambique, una guerra que duró más de 10 años, que provocó más de 1 millón de muertos. Y a través de la amistad con el obispo de Beira, San Egidio empezó a tratar de conocer más, de interesarse, de entrar en contacto con la guerrilla, y poniendo en práctica lo que decía Juan 23, poner a un lado lo que divide y en el centro lo que une, San Egidio, a través del arma simple de la amistad y del Evangelio, de no tener ningún interés salvo el de la paz, consiguió que llegaran a buen puerto las negociaciones de paz, ¿no? Poniéndose en contacto con un lado y con el otro y empezando a juntar a estas partes que estaban en conflicto, en guerra. Se firmó la paz en Mozambique en el año 92. Es decir, personas sencillas, humildes, que escuchan el Evangelio, pueden conseguir la paz en un país. Esto no es que decir, ¡hala, San Egidio lo que ha conseguido! No. Esto es lo que podemos conseguir cada uno de nosotros si verdaderamente escuchamos el Evangelio en el corazón y nos lo tomamos en serio. Podemos conseguir poner la paz en nuestra ciudad, entre un conflicto entre vecinos, y hacer la paz en un país. Y a partir de ahí, San Egidio se ha convertido en un puerto al que llegan los problemas del mundo, de Argelia, Guatemala, Ruanda,
Albania, Kosovo, o más recientemente hemos participado en los procesos de paz de Colombia, en Sudán del Sur, en Centroáfrica. En el capítulo 7 de la Fratelli Tutti se habla de todo esto, ¿no? de la artesanía de la paz y de cómo, como decía Juan Pablo II, todos podemos hacer algo por la paz. La paz es una cantera abierta a todos, decía Juan Pablo II, ¿no? Y de ahí está conectado con el diálogo interreligioso entre las religiones y culturas, ¿no? En las que San Egidio también es otro de las facetas y de los pilares por los que trabajamos. Esto parte sobre todo a partir de octubre de 1986, cuando Juan Pablo II convocó a líderes de diferentes religiones en Asís para rezar juntos por la paz, unos al lado de otros, rezando por la paz. Asís, que es la ciudad de San Francisco, que lo cita el Papa al inicio de la encíclica, en el punto 3, donde nos explica el encuentro de Francisco con el sultán. Francisco de Asís esta historia a lo mejor es menos conocida, fue a encontrar al sultán en Egipto en plena época de las cruzadas. Esto nos lo pone Francisco como ejemplo, porque de hecho el Papa nos dice al inicio de la encíclica que él se ha inspirado en el imán Hamad al-Tayeb. Es algo desde luego insólito para una encíclica católica cristiana, ¿no? Y en el documento que firmaron juntos en Abu Dhabi, en el que en este proceso, digamos, ha contribuido mucho la amistad que San Egidio tiene con el imán. Yo creo que eso, acercarse con desinterés a la vida de los demás, cada uno desde su identidad, forma parte de esta historia de amistad que vive la comunidad, ¿no? Nos habla el Papa en la encíclica sobre el problema de la identidad, las religiones y la violencia, sobre la pena de muerte y sobre vivir siempre esta doble dimensión, ¿no? Local y global. En San Egidio no es que vivamos como especialistas diplomáticos que queremos, digamos, ser mediadores, ¿no? Sino que esa mediación o ese diálogo entre religiones es algo que pasa en nuestras ciudades. Nuestras ciudades cada vez más tienen una presencia de hombres y culturas diferentes y tenemos que estar dispuestos y abiertos para entrar en diálogo con todos, ¿no? Como conclusión, y si queréis, que ya he hablado mucho, vamos a dejar abierto un espacio a preguntas por ver también qué es lo que os interesa más, ¿no? Me gustaría concluir recordando las palabras de Olivier Clement, que es un teólogo francés ortodoxo, que escribió un pequeño librito que se llama Dios es simpatía, que habla sobre San Egidio, ¿no? Y en este libro habla de que en San Egidio lo que hay es una teología de la amistad. Es decir, todos los aspectos de la vida de la comunidad se viven desde esta dimensión fundamental de la amistad. Amistad con Dios, en primer lugar, pero también abrirnos a la amistad con el otro, con el que es diferente, de otra cultura, de otra religión, que vive en una situación, en una circunstancia distinta porque es pobre, anciano, es joven, está solo o es un niño. En la Fratelli Tutti, en el capítulo 6, se nos habla sobre esta dimensión del diálogo y la amistad social. Un diálogo constructivo con todos, que es capaz de crear una nueva cultura, que es una nueva cultura muy necesaria en nuestra sociedad de hoy en día, que es la cultura del encuentro, de construir puentes, en lugar de levantar muros. Esto es lo que queremos vivir en San Egidio, con nuestros fallos, con nuestras dificultades, pero tratar eso, de vivir una cultura de construir puentes, partiendo de nuestras ciudades, pero a partir de ahí también con el mundo entero. Así que nada, si queréis, abrimos, creo que a través del chat se podían hacer preguntas. Espero que no os haya aburrido demasiado, que con esto del online uno no ve las caras, no sabe... Muy bien, Carlos. Estamos recibiendo algunas de las preguntas, algún comentario también. Muchas gracias en primer lugar por tu exposición, que sabemos que es difícil aquí en el silencio de los ordenadores, aquí tener que dar testimonio y compartir tu experiencia. Antes de comenzar con las preguntas, si te parece, Carlos, tenemos presente a nuestro arzobispo, don Francisco Cerro, que está aquí presente
no quisimos interrumpirte cuando comenzó al principio de la presentación, pero ahora sí, don Francisco, sí que le doy la palabra para poder saludar a Carlos, a los presentes, y también para que usted pueda, sin duda, hacer algún comentario o alguna pregunta. Le abrimos micrófono un segundo. Ahora, ya. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos sencillamente a dejar que todo fluya con esa maravilla que ha sido la charla de Carlos. Sí decir que yo conocí las comunidades de San Egidio en Roma, cuando estuve estudiando unos años, y me ha parecido que ha dicho 3 o 4 cosas que yo creo que es lo que yo siempre tenía claro. Uno de ellos es que no es un comedor, no es ayudar a los pobres solo, no es estar dando comida, sino ofrecer junto con eso una amistad. Me sorprendía mucho cuando iba alguna vez a algún comedor suyo y verdaderamente los pobres eran amigos suyos y ellos eran amigos de la comunidad de San Egidio. También alguna vez fui a rezar allí al Trastevere con cerca de 500 jóvenes que rezaban todos los domingos por la tarde, que era una auténtica maravilla. Por tanto, comparto eso que ha dicho muy bien Carlos, que yo creo que es el carisma y lo propio fundamentalmente de la comunidad. O sea, que no solamente ayudan a los pobres, sino que se hacen amigos de los pobres. Creo que en esa línea está un poco, sencillamente, la línea de lo que el Papa Francisco ha procurado con la famosa jornada de los pobres, que nos hagamos amigos de los pobres. Yo creo que eso ha sido, porque la Iglesia sigue atendiendo a los pobres, pero el carisma, segundo, que es eso que decía muy bien, que es una cultura del encuentro, lo que provoca la comunidad de San Isidro, el encuentro también. Eso es verdad que también lo ha explicado muy bien Carlos, ¿no? Ese encuentro, esa paz, ese encontrarse, ¿no? Yo creo que eso es precioso. Y después, bueno, pues también lo ha explicado muy bien, pues que son las periferias, lo cual pues está en la línea totalmente del Papa Francisco. Yo creo que en muchas cosas casi podría decir que el Papa Francisco ha corroborado lo que ha dicho. Pero yo estoy encantado de escucharle y encantado de estar con vosotros, Gaby, a todos los amigos que veo que estáis allí, que sois muchos ya muy conocidos, muy queridos míos, todos, ¿no? Pero entonces que continúe con las preguntas que ya veo que están poniéndole en el chat para que Carlos nos responda. Digamos que me ha encantado, yo he querido conocer las comunidades y siempre me ha hecho mucho bien. Así que, Muchísimas gracias, don Francisco. Bueno, Carlos, tenemos algunas de las personas que están presentes que dice que han sido testigos directos en Mozambique de la experiencia que has contado y que, fenomenal, que realmente es que es verdad el trabajo, el gran trabajo que la comunidad San Egidio está realizando en muchos lugares del mundo, pero en concreto en Mozambique, que es uno de los ejemplos que has comentado, ¿no? El gran impecable trabajo han puesto. Por otro lado, nos preguntan, aparte de agradecerte de forma muy sincera el haber renunciado a la siesta para escucharte, porque ha merecido muchísimo la pena, algún gracioso por aquí, Fran, pues pregunta, sin embargo, también cómo poder transmitir a los cristianos de dentro de la Iglesia, obviamente, a los que están ya participando de forma activa en las distintas actividades pastorales, que la opción por los pobres no es una opción más, sino que es la opción preferencial, ¿no? Y especialmente, ¿cómo transmitir esto a los jóvenes? Tú que trabajas en el grupo de jóvenes, ¿no? En el movimiento de... Yo creo, bueno, ¿cómo transmitirlo? Bueno, gracias bueno, en primer lugar un saludo al arzobispo, muchas gracias por su palabra. Y bueno, ¿cómo transmitirlo? Pues yo creo que la mejor manera, la única y mejor, no sé, no se me ocurre mejor manera que transmitirlo que vivirlo, ponerlo en práctica, ¿no? Nosotros, el grupo de los jóvenes nuestros, que hablaba de este movimiento de los jóvenes por la paz, porque le hemos querido dar también una dimensión europea al estar presentes con grupos de jóvenes en muchos países de Europa, hacen la misma vida que los adultos en la comunidad. No es que se haga un programa especial de pastoral para jóvenes. A lo mejor lo viven de otra manera, porque, oye, cada generación es distinta en su manera de ser y de actuar, pero viven lo mismo, la oración y la amistad con los pobres, ¿no? En concreto, de hecho, las escuelas de la paz las llevan adelante los jóvenes, ¿no? Pues ponerles ahí, ante la realidad y ante la verdad de la vida de los pobres,
es lo que ha sido mi experiencia, que me ha convertido cuando yo era joven y empecé a ayudar en la comunidad en el año 94 con 19 años, es descubrir una realidad distinta que me ayuda a entender el mundo y me ayuda a salir de mí mismo y descubrir que no estoy yo en el centro del mundo, ¿no? Y es algo que te toca el corazón, y cuando a uno le toca el corazón la vida de los demás es lo que nos hace cambiar, ¿no? Y es lo que los jóvenes viven ahora en la comunidad, ¿no? Y luego también hacerles a ellos protagonistas, ¿no? Yo creo que como padre, además, y como educador, como maestro, veo que cada vez estamos más encima de los niños y de los jóvenes y no les dejamos hacer nada. Digamos, todo tiene que estar patrocinado o acompañado con un adulto que está encima de ellos, ¿no? Y esto pasa a veces, bueno, por San Egidio vienen a visitarnos, a conocer la experiencia, que también es otra manera, ir a conocer. Vienen muchos grupos pues de parroquias, de colegios y demás, y alguna vez nos ha pasado pues, que han venido más catequistas que jóvenes. En un encuentro que era para jóvenes venían más catequistas que jóvenes, ¿no? Pues bueno, esto también pasa en nuestros grupos, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de hacer es que ellos cojan el protagonismo. O sea, ellos son los que llevan adelante el servicio con los pobres, con las escuelas de la paz, con las personas sin hogar, y si ellos no están y ellos no vienen, ese servicio no se puede hacer. Y lo organizan entre ellos, les acompañamos, estamos a su lado, sobre todo para el momento de oración, de reflexión, pero que ellos se vean protagonistas de su propia historia, ¿no? No en el protagonismo negativo de querer ser los protagonistas, sino en el protagonismo positivo de sentirse responsables, ¿no? Que ellos pueden hacerse cargo de la vida de un pobre aunque sean jóvenes. Y eso es lo que les ayuda a madurar y a cambiar su vida y a entender el Evangelio, porque luego el secreto está en que no sea, como decíamos antes, solo unos servicios sociales o un voluntariado, sino que entiendan eso que tiene que ver con lo que me dice Jesús, ¿no? Con lo que dice el Evangelio, y que encuentren a Jesús en los más pobres. Muchas gracias, Carlos. Pues seguimos avanzando con alguna pregunta más. Hay muchos comentarios de agradecimiento, de verdad, por el calor que están sintiendo y agradecimiento por tu testimonio, el testimonio también de la comunidad San Egidio, especialmente poniendo el acento en esto que también a mí me ha cautivado, ¿no? Que es la amistad con los pobres y que tanto has repetido en estos 45 minutos, ¿no? La amistad con los pobres. Creo que es un mensaje que claramente nos ha llegado a todos. Pero te queríamos preguntar en torno a la vida en la comunidad. Preguntan si se vive siempre en comunidad, tenéis todos la vida en comunidad, hay pasos, hay distintos grados. ¿Qué pasa cuando llegan las dificultades, por ejemplo, en la familia? En fin, un poco que nos contaras cómo es esta vida en comunidad. Vale, perfecto. Bueno, primero, antes de que se me olvide, cuando iba a ser presencial, y yo tenía pensado, que además era más tiempo, poner un pequeño vídeo para que, bueno, que también con imágenes se vea la vida de la comunidad. Así que os invito a que cuando tengáis tiempo, después de descansar, después de este rato, veáis el programa de Pueblo de Dios, por todos conocido. Tiene un programa que, perdonad que os diga el título exactamente, Sant Egidio, Puente de Paz en Madrid. Lo tienen ya, Carlos. Lo hemos puesto por el chat para que todo el mundo el enlace, para que puedan acceder a él al finalizar la experiencia. Perfecto, lo podéis ver al finalizar o después, y así veis un poco la vida en Madrid. Se habla también del encuentro de diálogo interreligioso que el año pasado tuvo lugar en Madrid, porque estos encuentros en el espíritu de Asís, como decía el Papa Juan Pablo II, se van celebrando por diferentes ciudades, sobre todo de Europa, y el último, entre comillas, porque ha habido otro encuentro, pero que fue virtual en Roma, no pudo ser como siempre por la pandemia, pero el anterior justo ha sido en Madrid. Entonces se ven también imágenes en este programa y de las escuelas de la paz en Madrid, el trabajo con las personas sin hogar. Decíais de la vida de la comunidad. Pues es una pregunta muy interesante, porque en ese sentido, y nos lo hacen mucho, porque en ese sentido yo creo que San Egidio ha querido ser verdaderamente una comunidad de laicos, de seglares que hacen la vida cotidiana. Entonces nosotros ni vivimos juntos por estatutos, ni hacemos votos, ni tenemos unos pasos fijos, sino que es una vida que se articula en torno a la oración comunitaria, como decía en la presentación, y la amistad con los pobres. Cada miembro de San Egidio
reza con la comunidad y es amiga de un pobre, aunque no esté en un servicio concreto, que no vaya a un recorrido con los amigos de la calle, no, basta con ser amigo del anciano que tengo vecino, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy flexible y la participación de los miembros de la comunidad también es muy variada, ¿eh? Entonces hay gente que tiene mayor compromiso, cada uno en sus circunstancias de su vida personal y en el camino que también hace con el Evangelio, pues va creciendo, ¿no? en esa vida, en esa amistad con Dios y con los pobres, ¿no? Esto lo podíamos ver con el ejemplo de la parábola de Zaqueo, ese que estuvo tan contento de que Jesús iba a su casa que decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. No dijo doy todos los bienes, o nadie le dijo cuánto tenía que dar. Él desde su corazón dijo doy la mitad de mis bienes. Pues cada uno en nuestro camino de escuchar el Evangelio y ayudar a los pobres, pues vamos poniendo nuestra medida, ¿no? Entre la exigencia que nos pide el Evangelio y nos piden los pobres y la vida que llevamos, pues con la familia, buscando ese equilibrio, ¿no? De también, yo en mi caso particular, con 3 hijos, mi mujer está en la comunidad también, haciéndoles también partícipes de lo que hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy en las escuelas de la paz, que organizamos todos los años el campamento, nos vamos de colonias, pues mis hijos vienen también y se hacen amigos, pues, de los niños gitanos, de los niños inmigrantes, de los niños extranjeros, como unas vacaciones de familia ampliada, ¿no? en este sentido. Muchas gracias, Carlos. Seguimos con preguntas así también concretas. Mira, Carlos, has dicho, o al menos eso le ha parecido entender a la persona que hace la pregunta, que los pobres son criterio de verdad. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Bueno, pues es una pregunta interesante. Lo que queremos decir no es que lo que digan los pobres, digamos, va a misa, sino que la realidad de la vida la encontramos y la conocemos conociendo su vida, conociendo sus historias, ¿no? De hecho, mirando al mundo, si vemos, en realidad nada más que el 20% de la humanidad vivimos en la riqueza. La mayor parte del mundo es pobre y sobrevive, ya no recuerdo ahora en cuánto está la estadística, con no sé qué porcentaje de la humanidad sobrevive con menos de $1 al día, ¿no? Luego, la realidad del mundo es la pobreza y por eso los pobres siempre son un criterio de verdad que nos ayuda a entender al ser humano, ¿no? Muy bien, Carlos. Una pregunta más, porque entre las personas que están escuchando hay algunos que trabajan y viven en Madrid. Preguntan, bueno, que cómo hacer para poder colaborar con la comunidad de San Egidio. ¿Qué pasos se tendrían que dar si alguien quiere poder echar una mano, un adulto, vaya, en este caso, para colaborar en Madrid, vaya? Bueno, pues nosotros estamos, estamos en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, en la calle 2 de Mayo, ahí al lado de la Plaza del 2 de Mayo, en pleno barrio de Malasaña. Y bueno, ahí en la página web nuestra de Santegidio Madrid, que buscando así se encuentra, porque hay otra web que es la web internacional, en la que también podéis entrar y cotillear cosas, pero bueno, allí tenéis los horarios de la oración de la comunidad, de la Eucaristía, la oración es siempre abierta, podéis venir a participar, a conocernos, y luego ya si se quiere participar de una manera más, de formar parte de la comunidad y empezar a ayudar también en el servicio y en los grupos, pues entrar en contacto con uno de nosotros allí mismo en la iglesia o a través de la web, escribir, mandar un formulario y entramos en contacto por correo para quedar un día, charlar y ver cómo comenzar, ¿no? Pues estamos ahí en santegidiomadrid.org, podéis entrar y ver los horarios y venir con nosotros y entrar en contacto. Tenemos más preguntas, Carlos, por lo menos un par de ellas más. Mira, una más. La amistad con los pobres es central, pero ¿qué hacer cuando se trabaja con ellos desde el punto de vista técnico? Es decir, como profesional. A veces es necesario guardar cierta distancia, incluso a nivel pedagógico es bueno. Claro, es un tema distinto, ¿no? Pero yo creo que también, incluso como profesional, uno algo tiene que implicarse, ¿no? Llega un momento en que uno también tiene que
mantener un equilibrio, ¿no? Pero yo, que soy maestro, no me puedo poner en el pellejo de un profesional que trabaje con los pobres, pero me pongo en mi pellejo, ¿no? Yo como maestro, mi primera obligación es querer a los niños con los que estoy. Entonces, como profesional, si no quieres a la persona a la que estás atendiendo, es decir, si no la valoras, no la aprecias, no te digo que te hagas su amigo, ¿no? Quizá no se trate de eso, pero sí tener un interés por la vida del otro, tener ese interés, ¿no? Pues llega un momento en que muchas veces yo me he encontrado con casos en que la burocracia en la que uno entra hace que la vida del pobre no se pueda solucionar. No sé si me estoy explicando, yo creo que me estoy explicando muy mal, ¿no? Pero a veces la respuesta que dan las instituciones a los pobres nunca se ponen en su lugar, ¿no? Entonces yo creo que un profesional que trabaje con los pobres, no te digo que se implique, que se haga su amigo y que vaya a su casa, pero sí tiene que hacer este ejercicio de ponerse en los zapatos del otro y saber la realidad que está viviendo, ¿no? Que muchas veces es lo que nos encontramos cuando acompañamos a nuestros amigos a hablar con servicios sociales, a hablar con las instituciones, que cuando vamos nosotros conseguimos a veces que se desbloqueen ayudas que no quieren dar o que no ven que tengan que darlas o que les pongan en unas situaciones muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ahora estamos conociendo mucha gente nueva, familias que necesitan comida, alimentos. Y entonces, bueno, una persona que vive lejos, ¿no?, de donde nosotros repartimos la comida, en otro barrio, empezó a venir a nuestro servicio de reparto de alimentos a familias que se llevan el paquete con el carro, ¿no? Y descubrió que había otro sitio cerca de su casa y solicitó para poder ir a ese sitio. Fue a hablar con la trabajadora social que le correspondía. Oye, hay trabajadoras sociales maravillosas, ¿eh? Cuidado que no estoy yo criticando eso, ¿no? Pero estoy poniendo este ejemplo como ejemplo, ¿no? Pues le pidieron que nosotros teníamos que hacerle un papel certificando que no iba a venir a nuestra sede a por la comida para que pudiese ir al otro lugar que le pillaba cerca de su casa a por los alimentos, ¿no? No sé, un pequeño ejemplo que me llamaba mucho la atención, ¿no?, cuando me lo pidió hace unas semanas. Muy bien, aquí estamos ahí tocados algunos porque algunos trabajamos en esto también. Y bueno, entonces no podemos llevar a los pobres a nuestra casa, ¿no? Bueno, eso también, pero eso ya depende de cada uno. Muy bien. Carlos, una pregunta más así también de forma directa. En estos momentos de pandemia y sin esperar a que la situación mejore, ¿cómo se consigue en la comunidad San Eugenio la cercanía, la presencia y la amistad fraterna con los pobres? Bueno, pues nosotros en este tiempo de pandemia, sobre todo en el confinamiento más duro, pues eso, gracias a vivir una amistad, no nos hemos querido quedar recluidos en nuestra casa, ¿no? Y desde el inicio, cambiando el formato del reparto, porque también hemos querido vivir esta pandemia con responsabilidad, sin arriesgarnos innecesariamente, pero hemos salido a la calle y hemos estado a su lado en la medida en la que hemos podido, ¿no? El reparto lo hacemos ahora con bolsas para que se lo puedan llevar de una manera más rápida. Ya simplemente ese gesto, para muchas veces desde nuestra posición pensamos que hay que hacer grandes cosas y a veces con pequeñas cosas el significado para la vida de alguien que no tiene nada puede ser muy importante, radical e incluso fundamental, ¿no? Entonces muchos de ellos estaban agradecidísimos porque éramos los únicos que estábamos por la calle llevando la comida. Es muy difícil la cercanía, ahora podemos como hablar menos rato con ellos, sobre todo en la calle, ¿no?, porque no se pueden formar aglomeraciones y ese rato de encuentro y de hablar se hace muy raro, muy frío, muy difícil, pero aún así ellos valoran mucho el hecho de que sigamos saliendo, ¿no?, como hicimos ayer por la noche, en plena ola de frío, donde estaban en unas circunstancias muy, muy complicadas. La última pregunta, Carlos, que no podía faltar además, es relativa a la financiación de la comunidad, que cómo más o menos se financia toda la labor que realiza la comunidad San Egidio aquí en Madrid. Pues nada, nosotros hay una parte que es pedimos subvenciones públicas y nos presentamos a todo, pero bueno, eso es una parte mínima de la financiación. La mayor parte de la financiación es privada,
también de fundaciones, instituciones, empresas y lo que aporta, digamos, cada uno a la comunidad, ¿no? De gente que también nos dan donativos, suscripciones y así nos financiamos. Pero digamos que la parte pública es una parte muy pequeña y sobre todo en este tema siempre hemos querido, en este sentido, ser libres en la caridad. Es decir, no depender nunca de una subvención, ¿no? Entonces, aunque la subvención se corte, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos. O si para recibir una subvención tenemos que cambiar la manera y el estilo en el que hacemos las cosas, pues, oye, pues si nos la quieren dar, que nos la den, si no, que no. En ese sentido, ser libres siempre en el espíritu con el que ayudamos a los pobres. Muy bien, Carlos, pues hasta aquí llega la presentación del turno de preguntas también. Hemos agotado el tiempo prácticamente y nada, agradecerte de corazón toda tu disponibilidad, lo dije al principio, incluso hasta anoche mismo con el deseo de venir presencialmente a Toledo, con la que estaba cayendo tanto en Madrid como en Toledo. Esta mañana nos decía al finalizar la presentación de Cotelo, nuestro arzobispo, que él dijo en su entrada en Toledo que él quería una pastoral con corazón. Yo creo que hoy tú has puesto también ese corazón en la pastoral de caridad, ¿no? Especialmente en la forma de vivir, con esa amistad con los pobres, ¿no? Que a mí me ha llegado al alma también de conocer cuál es su vida, su situación, de interesarnos por ellos, cuál es su historia, sus heridas, y a partir de ahí evangelizarles y ser evangelizados nosotros por ellos, porque, como dice una compañera mía que me está escribiendo también por el chat, los pobres son la entrada a la iglesia también, la puerta de entrada a la iglesia. Así que nada, Carlos, muchísimas gracias de corazón en nombre de toda Cáritas Diocesana, de la Delegación de Caridad. Está aquí presente, como dije al principio, el delegado, también está el vicario, veo aquí, de Caridad y Promoción Social, y dejo a nuestro arzobispo de Toledo, don Francisco, que nos dé la bendición si quiere y que concluya esta experiencia. Carlos, tú y yo nos vemos si Dios quiere en Toledo, ¿eh? Muchas gracias a todos por la paciencia y por la escucha. Gracias. Gracias, Carlos. Pues nada, muchas gracias, Javier, también, Javi, por todo lo que has llevado en realmente esta experiencia, este taller que podríamos llamar, porque ha sido vivo, muy vivo, que a través de Carlos se ha realizado y que me parece que ha sido, pues, yo creo que una llamada fuerte a la conversión a la caridad, una conversión a la caridad, que es mucho más que una ayuda puntual, sino que es un deseo de vivir con los sentimientos del corazón de Cristo que te lleva a esta realidad, ¿no? Yo creo que los tres pilares que tú nos has dicho es el pilar, por una parte, de la oración, que siempre está tan presente, esa oración tan alegre, que habéis introducido mucho, habéis citado a Clement, este francés, este teólogo francés ortodoxo, que yo he leído también mucho, toda esa idea tan hermosa de la belleza que salva, que es Cristo, de la interioridad, de la oración, de la liturgia, me parece que ha sido precioso. Después, segundo, el hacerse amigo de los pobres, que era lo que yo siempre tenía como claro en las comunidades de San Egidio. Yo cuando estaba en el colegio español he visto que iban a veces centenares de chavales. Cuando uno ve cómo surge la comunidad de San Egidio en Italia, es algo impensable, era un grupo de chavales que empiezan a ir a los barrios de Roma a compartir con los pobres, que llevaban la comida y las verduras, es una cosa increíble, así surge esta fundación del Centro Humanitario, ¿no? Ellos van, ellos hacen amigos, ellos se encuentran y me parece que es precioso esa realidad. Los pobres no tienen que estar solo rezando fuera de la iglesia, sino también tienen que estar dentro de la iglesia. No fuera, sino dentro, como habéis dicho vosotros. Y luego, por último, termino la tercera clave, que la pregunta ha sido muy interesante. ¿Por qué los pobres? Yo diría que los pobres son, para nosotros y para la iglesia, un signo de credibilidad de la acción de la iglesia. La iglesia nace y surge, como dice Jesús, para ser buena noticia para los pobres y para los que sufren. En ese sentido, nuestra credibilidad brota de eso. Es una iglesia que no se hace servicio a los pobres y a los necesitados, no es la iglesia de Jesús. Por eso yo pues quiero daros a todos la gracia, a todos los que estáis ahí, muchos de ellos desde Cáritas, desde la Delegación de Caridad, desde los movimientos de la Guardia ahí, distintas realidades en la iglesia, muchos de vosotros que sois verdaderamente artífices de esa pastoral con jóvenes incluso a través de tantas y tantas realidades, pues que vivamos, yo creo que esta realidad tan hermosa como nos ha presentado Carlos. Y a Carlos un agradecimiento muy grande por ese
testimonio y esa vida. Yo solamente sé bendecir, es lo propio del obispo, benedice, de decir bien. Así que yo os bendiga a todos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Feliz entrada de año, felices. Feliz igualmente. Nos vemos todos a las 6 de la tarde. Seguimos con la experiencia, con la segunda ponencia de Cotelo. No os la perdáis. Xavi. Buenas tardes. Hasta luego. Bye, bye. Buenas tardes. Adiós.